De 80. Tenemos, por ejemplo, impersonal. Tenemos inactivo, tenemos inferencial, tenemos interrogativo, que es par. Nada más para darles un ejemplo. Se tiene el marcador de categoría gramatical, tenemos después la forma completa de la categoría, y por último tenemos un ejemplo. Bueno, si hay una ambigüedad debida a polisemia, esta se aclara en la traducción idiomática. Por ejemplo, para mí, ¿qué es lo que quiere decir por? Me dicen bueno, buena, buenos, buenas, bien y más. No termina con esas traducciones. Pero el principio de monosemia dice que en guaraní no cambia de significado, a pesar de tener una multiplicidad de traducciones al castellano y a otras lenguas. Pasa igual con el inglés. Es un solo concepto, y no tiene nada de, por ejemplo, género femenino, género masculino. Ahora, típicamente cuando hacemos la glosa, se escoge, por ejemplo, la forma masculina como neutra. Dice aquí, bueno, pero no comunica nada de género masculino. Es simplemente una convención que utilizamos para representar el significado de poner. Y aquí dice, y no les esperaba una casa bonita, no. Y en este caso, Corán modifica obra y su traducción en castellano sería buena o linda. Pero también tenemos el ejemplo que habíamos antes de Casaponaité. En ese caso no significa bueno, sino bien. Pero la diferencia entre bueno y bien se debe no al guaraní, sino al castellano. Y no hay que imponer sobre el guaraní una multiplicidad de significados cuando en realidad hay solamente uno. Así puse bueno otra vez para la traducción. Y la traducción gramática idiomática aclara esa duda, esa ambigüedad. Entonces los lexemas pueden tener múltiples significados. Y ahora vamos a ver que los gramemas, es decir, morfemas gramaticales, también pueden tener múltiples interpretaciones. De esos 80 marcadores de categoría gramatical que hay en guaraní, solamente vamos a hablar de un par. Ahora, no solo hay polisemia al traducir determinado morfema, sino también la manifestación de los morfemas es variable. Esos variantes fonéticos se llaman alomorfos. Ahora bien, por ejemplo, tenemos la variación fonética entre 1 y 2, que no representa ningún cambio de significado. Dice, si no me equivoco, Yanderekode. Por ejemplo, Iponaiteri Yanderekode. Y tenemos también Ñane. Ha cambiado Yande a Ñane debido al hecho de que la raíz que modifica en el primer caso es oral y en el segundo nasal. Bien, aunque yo oigo acá en el país mucha variación acerca de eso, ñanderetán, por ejemplo, en vez de ñanderetán. Pero esto es el otro capítulo que les había mencionado sobre interferencia, no vamos a hablar de eso hoy. La selección entonces del alomorfo depende de la nasalidad de la raíz sustantiva que le sigue. Ahora, vamos a analizar 2 ejemplos de grafemas. Quería poner otro, pero esta presentación ya tiene 60 diapositivas. Entonces creo, bueno, con 2, si pongo otro vamos a tener ya 90. Entonces creo que con 2 ejemplos esto, claro, es motivo de una clase entera sobre morfología. Entonces no, nada más hoy vamos a hablar de 2 en vez de 80. Vamos a hablar primero del significado
prototípico del sufijo te. Y por último vamos a hablar sobre el significado prototípico de la posposición le.